Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de Teología para el Alma. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental en el Nuevo Testamento, es el tema sobre el reino de Dios. Cuando Jesús ejerció su ministerio aquí en la tierra, el reino de Dios fue el tema central del que él hablaba. Habló más del reino de Dios, incluso más que del pecado, más que de la salvación. Fue un tema que estuvo siempre en los labios de Jesús e incluso trató de ilustrarlo de tal forma, de aclararlo de tal manera en la mente de sus oyentes, que casi todas sus parábolas comienzan con el término el reino de los cielos es semejante a, o el reino de Dios es semejante a. Es decir, este fue un tema clave, fundamental en los labios de Jesús. Ahora, si usted le pregunta, o cuando nosotros tratamos de preguntarle, o les preguntamos a algunos cristianos qué significa el reino de Dios para ellos, generalmente las respuestas son diversas. Algunos le dirán que tiene que ver con el cielo, otros que el reino de Dios es la iglesia, y otros le dirán que es un evento que está todavía en el futuro y que no ha acontecido. Es tan relevante este tema que entender mal lo que es el reino de Dios viene a ser lo mismo que entender mal el mensaje de Jesús. Por eso el día de hoy vamos a estudiar lo que es el reino de Dios. Para comenzar debemos decir que tanto la palabra reino en hebreo, que es la palabra malkut, como la palabra basileia, que significa reino, que se traduce por reino en el Nuevo Testamento, ambas palabras no hablan sobre un territorio específico, es decir, no se dirigen a un territorio como un reino, sino a la acción de ejercer la autoridad, de dominar, de gobernar, de reinar. De tal manera que cuando nosotros hablamos del reino de Dios, estamos hablando de la acción del gobierno, de la dirección que Dios ejecuta sobre el planeta, sobre el universo, sobre todas partes. Es decir, cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de la acción misma que Dios ejerce al momento de gobernar. Ya desde el Antiguo Testamento, el reino de Dios empezaba a convertirse en un tema fundamental. Cuando nosotros vamos al Salmo 103, encontramos las primeras pistas sobre lo que significaba para la mente hebrea el reino de Dios. El Señor ha establecido su trono en el cielo. Su reinado domina sobre todos. Desde aquí, la clave fundamental con la que comienza el salmista a decirnos o hablarnos acerca del reino de Dios es que dice que su gobierno domina sobre todo. Esto debemos dejarlo claro. No hay un tiempo en el que Dios no ha reinado. Dios ha reinado todo el tiempo, pero existe la presencia del mal en el mundo. Es una presencia que se opone a la ejecución de la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios tiene que vencer, sobre esto es lo que Dios tiene que triunfar para lograr el establecimiento del reino o de su reino en todo el universo, no solamente en esta tierra. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Esta imagen que nos transmite el libro de Isaías tiene que ver con la proclamación de un rey que gobierna en Jerusalén. Cada vez que un nuevo rey era elegido en Jerusalén, lo que hacían era enviar a pregoneros a anunciar en los diferentes rincones del reino que había un nuevo rey, que ese rey estaba gobernando. Bien, la noticia buena o trascendente aquí es que directamente ahora Isaías no habla ya no de un reinado ejercido por un rey humano, sino que dice, bienaventurado el que proclama la buena noticia de que le dice a Sión, tu Dios reina. Aquí estamos hablando ya de una intervención divina directamente, ejecutando la voluntad directa de Dios sobre su reino. En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. En el libro de Salmos se nos decía que Dios, el gobierno de Dios se ejercía sobre todo. Pero ya en el libro de Isaías se nos habla sobre una profecía. La profecía de Dios ejerciendo un gobierno directo. La profecía de Dios ejerciendo de forma directa su voluntad. Y ya en el libro de Daniel se planta otra idea. Alguien que recibe el reino y que reina para siempre de parte de Dios. Esta sería la base fundamental que establecería la esperanza en el Nuevo Testamento acerca del reino de Dios. En la mentalidad hebrea estaban claros
que el rey ejercía su autoridad como un representante de Dios en la tierra. Pero resulta que tras el exilio babilónico que ocurrió en el año 586, no volvió a sentarse en el trono de Judá un rey. El reino de Judá tenía una vacante y esto dio espacio para que se creara la esperanza mesiánica dentro del pueblo hebreo. La esperanza mesiánica tenía que ver con el reinado de un descendiente de David, un descendiente de sangre de David, que se sentaría sobre el trono de Israel y que ejercería su función de rey bajo la autoridad de Dios. Generalmente el pensamiento hebreo se refería a esto como el reino de Dios, el momento en el que Dios iba a ejercer su dominio sobre la tierra. Esta esperanza mesiánica era una esperanza trascendental, es decir, ya no estaba limitado al concepto del rey regular que había tenido el pueblo de Israel, porque este rey sería el rey definitivo, quien pondría en sujeción a todos los enemigos del pueblo de Dios y a todos los enemigos de Dios, quien gobernaría sobre toda la tierra, quien ejercería un dominio que sería durante siglos tras siglos tras siglos en este mundo. Es decir, la esperanza o el concepto del reino o del rey que ejerce la autoridad de parte de Dios había mutado en lo que nosotros conocemos ahora con la esperanza mesiánica. Lamentablemente para el pueblo el tiempo transcurría y esos reyes no llegaban. Llegaron los reyes asmoneos, de lo que nosotros sabemos existieron durante el periodo intertestamentario, de lo que los libros de los macabeos nos hablan o nos relatan un poco acerca de su historia, y nos habla también el historiador Josefo acerca de estos reyes asmoneos que pertenecían a la casa de Leví. Sin embargo, ese rey que venía de la casa de David todavía seguía siendo esperado. Se seguía esperando y se proclamaba que tras su venida el reino de Dios llegaría a concretarse, que finalmente se desligaría o se desvincularía el pueblo de Israel de la sujeción que estaba bajo los gobiernos interventores o los gobiernos que lo tenían dominado, que el pueblo de Israel lograría la liberación de esos gobiernos y que este rey que venía de parte de la casa de David, que ejercería la autoridad de parte de Dios, establecería finalmente el reino de Dios en la tierra. Y habían muchos símbolos mesiánicos que seguirían a este rey, como por ejemplo la liberación de su pueblo, pero además de eso estaba sobre todo las señales de la presencia del poder de Dios en el pueblo. Esto era la liberación de los cautivos, esto era también que las personas que estaban enfermas de manera sobrenatural pudieran recuperar sus facultades, que aquellas personas que tenían algún tipo de tara también pudieran superarlas de manera milagrosa, y de que abundaría el pan y la comida estaría en abundancia en el pueblo de Israel. Todo esto era parte de la esperanza mesiánica y de la expectación que había antes de que Cristo viniera en la tierra. Era parte de la esperanza hebrea o de lo que ellos esperaban acerca del reino de Dios. Marcos arranca su evangelio hablándonos acerca del ministerio de Juan el Bautista y del ministerio de Jesús. Cuando habla del ministerio de Jesús nos dice directamente que la proclamación del mensaje de Jesús era el siguiente. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Tal como nos han permitido el descubrimiento de los documentos del Mar Muerto, había una enorme expectación en tiempos de Cristo acerca del reino de Dios, la aparición del descendiente de David que establecería el reino de Dios y traería las bendiciones mesiánicas para su pueblo. Era tanta la expectación que habían diversos tipos de criterios acerca de cómo vendría ese reino de Dios. Acá el Evangelio de Marcos nos dice que de entrada el mensaje de Jesús decía que el reino de los cielos se ha acercado. Jesús no estaba hablando de una venida futura acerca del reino de los cielos. El concepto de el reino de los cielos se ha acercado básicamente nos da la imagen de que el reino de los cielos estaba a la mano, que con extender la mano se podía alcanzar el reino de los cielos. Y a lo largo de su ministerio, Jesús desarrolló un poco más este concepto de un reino presente a través de su propia vida. Pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Todos aquellos aspectos, todos aquellos elementos que habían sido profetizados como elementos claves y fundamentales de que el reino de Dios había llegado, se ejercieron durante el ministerio de Jesús. Los leprosos eran limpiados, los paralíticos podían caminar, los ciegos volvían a ver. Y Jesús dice, si yo por el poder de Dios
expulso los demonios, significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Es decir, Jesús estaba claro y estaba aclarando de que el reino de Dios estaba presente a través de su ministerio. Es decir, que la irrupción del reino de Dios en este mundo se dio hasta a través del ministerio personal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Serán salvados los de tu pueblo, cuyo nombre se hayan anotado en el libro. Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y la confusión perpetuas. Una de las señales definitivas para los hebreos o para la mente hebrea de que el reino de los cielos se había concretado era la resurrección. Ese se convirtió en un tema polémico. Habían algunas sectas o algunos sectores que negaban la resurrección tal como los saduceos lo hacían, que negaban incluso la existencia de ángeles, pero habían otros que estaban anclados fuertemente en la esperanza de la resurrección. Ojo con esto, no se trata de la resurrección de un cadáver, se trataba de la resurrección definitiva de la que cita el libro de Daniel en el versículo que acabamos de leer, donde dice que algunos se levantarán para vivir para siempre y otros se levantarán para vergüenza eterna. Para la mente hebrea, la resurrección definitiva no tenía que ver con que un muerto se levantara, sino que un muerto se levantara con la capacidad de vivir para siempre, de ser eterno. Esto no tenía que ver ni con la resurrección de la hija de Jairo, ni con la resurrección de la viuda de Naín, y tampoco con la resurrección de Lázaro, porque ellos fueron resucitados, pero resucitaron con los cuerpos a los que descendieron al sepulcro y tuvieron que volver a morir. Pero la resurrección definitiva que inauguraba el reino de Dios tenía que ver con la resurrección de Cristo, porque cuando Cristo resucita, resucita con un cuerpo glorificado que ya no vuelve a experimentar la muerte. Es decir, en ese momento Jesús ejecuta la acción sobre la muerte, trayendo a la luz la resurrección definitiva con un cuerpo glorificado. Es decir, en el momento de la resurrección llega la completa, la plena inauguración de lo que es el reino de Dios. A manera de ilustración, solo quiero citar al teólogo del siglo XX, George Eldon Ladd, porque me parece que el concepto que él presenta aquí es bastante apropiado para ilustrar lo que significa el reino de Dios. El reino de Dios es el reinado redentor de Dios dinámicamente activo para establecer su gobierno entre los seres humanos. Me gusta este concepto porque abarca un término muy específico, dinámicamente activo, es decir, el reino de Dios ha entrado en actividad. El reino de Dios se está ejecutando. El reino de Dios está actuando. No ha llegado a su consumación. No ha cumplido todo lo que tiene que cumplir, pero ya está operante, ya está trabajando, ya está presente. Con esto estamos listos para definir nosotros, después de lo que hemos analizado hasta ahora en la Biblia, nuestro concepto acerca del reino de Dios. Y podemos decir al respecto del reino de Dios lo siguiente. El reino de Dios es el reinado soberano de Dios que irrumpe en la historia por medio de Jesús para liberar, restaurar y someter todas las cosas a su voluntad. Definimos así el reino de Dios porque, como lo decíamos anteriormente, el reino de Dios está en actividad. Es una dinámica constante donde toda la historia se está dirigiendo precisamente al sometimiento de la voluntad de Dios. Como otro teólogo del siglo XX lo expresó, Oscar Cullmann, podemos decir igual que él lo siguiente respecto al reino de Dios. El reino de Dios ya está presente, pero todavía no se ha manifestado en plenitud. Es por eso que nosotros nos hacemos la pregunta, si el reino de Dios ya ha comenzado, si el reino de Dios ya se está ejerciendo, si el reino de Dios ya está presente, entonces ¿por qué todavía hay pecado? ¿Por qué todavía sigue la muerte existiendo? ¿Por qué hay tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta angustia? ¿Y por qué parece que ocurren cosas en nuestro mundo que no parecen tener sentido? Como la muerte de personas inocentes, como las muertes crueles, como la destrucción masiva, como tantas cosas que vemos a nuestro alrededor que nos hacen preguntarnos muchas veces dónde está Dios. Pero no se trata de que Dios no esté presente, ni siquiera de que el reino de Dios no esté operante.
La buena noticia en todo esto es que el reino de Cristo ha comenzado a partir del momento en el que Él se presentó, a partir del momento en el que Él predicó, que hizo obras extraordinarias de sanidad sobre grandes personas o sobre personas humildes, en el momento en el que hizo el milagro de resucitar a algunas personas, en el momento en el que fue a la cruz y murió por nuestros pecados, y sobre todo en el momento en que Él se levantó de la tumba, trayendo a luz la vida eterna, la vida que ha de reinar y gobernar en el siglo venidero del que Él hablaba. Así que la buena noticia es que el reino de Dios ya está actuando. La buena noticia es que el triunfo ha comenzado en la cruz. La buena noticia es que la resurrección de Cristo nos ha traído el reino de Dios al presente. Lo malo es que todavía no ha llegado a consumación ese reino de Dios. Sin embargo, nos consolamos en la esperanza de esa presencia del reino de Dios. En nuestro próximo estudio concluiremos lo que es este tema tan abundante y tan importante en el Nuevo Testamento, que es el tema del reino de Dios. Vamos a llegar a arribar a finales conclusiones respecto a este tema en el siguiente video. Por ahora, los dejo con la esperanza y con la alegría y con la buena noticia de que el reino de Dios ya está en acción, ya está presente y está actuando. Que el Señor le bendiga.